Vamos al libro de Proverbios. Abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 1, en el versículo 20. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Vamos a meditar algo en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. El que no tiene Biblia, escuche atentamente la palabra de Dios. Y también ahí en las pantallas van a salir los versículos que vamos a ir leyendo para que usted también pueda ir mirando, leyendo también. Y sepa que todo lo que hablamos aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Aquí no le hablamos huecas filosofías, no. Aquí no le hablamos dogmas, no. Aquí no le hablamos lo que nos enseñó algún profesor o algún teólogo, no. ¿Ya? Hay muchos que se llaman pastores en estos tiempos, pero son pastores de nombre solamente. ¿Por qué le digo pastores de nombre? Porque no tienen ninguna señal de parte de Dios. De Dios cualquiera te habla, aún hasta el mismo diablo habla de Dios. Amén. La Biblia cualquiera se lo conoce, aún el mismo diablo se conoce más la Biblia que cualquier predicador. Sí, el diablo se lo conoce perfectamente a la Biblia, al revés y al derecho. ¿Y para qué se lo conoce el diablo? Para tentar, pues, para engañarnos con la palabra, ¿ya? Entonces nosotros, con mucha más razón, debemos conocer las cosas de Dios, debemos conocer la palabra de Dios, para que cuando venga el tentador, pues con la palabra derrotarlo. Al Señor Jesús el diablo lo tentó con la palabra, pero Jesús también lo derrotó con la palabra. Escrito está Satanás. Amén. Y a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, Proverbios capítulo 1, versículo 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Levante su mano para Dios, diga conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Señor, mi Dios, Padre celestial, Dios todopoderoso, aquí estoy en esta mañana delante de tu presencia para predicar tu palabra. Dios mío, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor. Dame, Señor, el conocimiento tuyo, Padre. Enséñanos, Señor, sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, que no regrese vacía, Señor. Ayúdanos a atender a tu consejo, a tu voz, Padre. Ten misericordia. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y quema toda obra del diablo. Reprendo demonios, espíritus perturbadores, diablo, que luchas, que trabajas para no escuchar la palabra de Dios. Te echo fuera en el nombre de Cristo. Salga, demonio, salga, diablo, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Siéntense, por favor, y escuche con atención la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor.
Aquí está la palabra de Dios que nos habla en este libro de Proverbios. En este libro de Proverbios hay muchas enseñanzas, ¿ya? Y mucha enseñanza, consejos, ya, donde nosotros debemos de procurar leer este libro de Proverbios y tratar de hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Estos consejos nos da Dios. Dios nos trata a nosotros como hijos. Y ya, usted lee en el libro de Proverbios, ahí usted va a leer mayormente cómo se expresa Dios hacia nosotros, de hijos. Hijo mío, dice el Señor. Ya, aleluya. Siempre en el libro de Proverbios usted va a encontrar la palabra hijo mío, porque así nos trata Dios. ¿Entiende? Porque somos sus hijos, pues. ¿Ya? Ahora, para ser hijos de Dios, hay que aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. No cualquiera es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. Tenga usted esto en cuenta. Tenga muy en cuenta estas palabras, que no todos somos hijos de Dios. ¿Ya? La gente se llama hijo de Dios. La gente puede decir cualquier cosa. Pero si vamos a la Biblia, ahí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Para no engañarnos, pues. La gente vive engañada. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia y piensa que es hijo de Dios, practicando idolatría, practicando brujerías, hechicerías, practicando el pecado. Piensa que es hijo de Dios. Se engaña a sí mismo y engaña a otros, por supuesto, porque la gente dice, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios. ¿Ya? Pero por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Pues ya su nombre. En San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está claramente quiénes son los hijos de Dios. ¿Ya? A todos los que le recibieron. ¿A los que le recibieron a quién? A Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús quien nos perdona nuestros pecados. El pecado no te perdona María, Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé. No te perdona José, no. El único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. Hay muchos que piensan que, aleluya, un ídolo le puede perdonar pecado, y por eso que se inclinan al ídolo y le lloran, le piden perdón al ídolo. Pero si el ídolo es pecado, ya eso más bien te trae más condenación, más pecado te aumenta. Ya su nombre. Algunos están diciendo, Santa Rosita, perdona mis pecados. Rosita estará muerta, porque no sé si habrá existido o no, pero está muerta, pues. Y muchos están, Santa Rosita. Hay un ídolo que se llama Santa Rosa de Lima, ¿ha escuchado o no? Inclusive hasta las mismas autoridades, la policía, las autoridades, las Fuerzas Armadas se inclinan ante ese ídolo. Lo tienen como su Dios a ese ídolo. Ya su nombre. Y ahí en las comisarías está su ídolo. Por eso pues que el mundo está así como está. ¿Entienden? Las autoridades están, digamos, por gusto. ¿Por qué? Porque no hacen nada. ¿Cuánta delincuencia hay? ¿Cuántos asaltos, robos, secuestros? ¿Por qué? Porque ponen su confianza en una imagen que no es nada. Ponen su confianza en el ídolo, que es pecado. En otras palabras, ponen su confianza en el diablo. ¿Ya su nombre? Porque detrás del ídolo está el diablo engañando a la humanidad. Engaña a los reyes, engaña a los hombres, engaña a todo el mundo. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Entonces, pues, por eso que aleluya, vienen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente no pone su confianza en el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, sino pone su confianza en un ídolo. Y eso es pecado delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Ya su nombre? Entonces para eso vino Jesús, para perdonar pues al pecador. ¿Ya? Vino para limpiarnos. Vino para hacernos volver en comunión con el Padre. Por el pecado, el hombre y la mujer está sin comunión con Dios.
Pero cuando viene a Jesucristo y lo recibe como su Salvador, entra en comunión con Dios, sus pecados le son perdonados y Dios pues lo recibe como su hijo, como su hija. ¿Y a su nombre? Por eso en San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Usted quiere ser hijo de Dios verdadero? En esta mañana usted acepte a Jesús como su Salvador. Recíbelo en su vida. Él va a entrar a morar en usted, lo va a limpiar de todo lo malo que haya hecho. Y usted va a ser un verdadero hijo e hija de Dios. ¿Y a su nombre? ¿Queremos ser hijos de Dios o no? ¿Sí? Hijos de Dios, pues. Los hijos de Dios son los que se salvan. ¿Ya? Los que no son hijos de Dios no se salvan. No. Se salvan los que son hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, muchas veces también nos portamos mal. ¿Ya? Y cuando uno se porta mal siendo hijo de Dios, ahí muchas veces le cae disciplina de parte de Dios. Por eso dice en Hebreos 12:5: no menosprecies la disciplina del Señor, porque Dios al que ama lo disciplina. ¿Ya? A todo aquel que recibe por hijo, Dios lo disciplina. ¿Ya? Así como un padre que disciplina a sus hijos cuando se portan mal, así también es Dios. Cuando nosotros nos portamos mal, Él nos disciplina. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Por qué? Porque nos portamos mal y para purificarnos Dios permite alguna cosa que nos pase, pues muchas veces alguna enfermedad, alguna prueba, alguna lucha. ¿Ya? Y cuando ahí vienen en disciplina del Señor, a veces la persona pues no le gusta eso. Pero hay que soportarla la disciplina del Señor, porque eso nos ayuda para nuestra salvación. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, dice la Biblia, porque Dios al que ama lo disciplina. Y a su nombre. Aleluya. Lo importante es que nos salvemos, pues. Al bastardo, si Dios no lo disciplina, el bastardo hace muchas cosas y todo va tranquilo, normal. ¿Por qué? Porque es bastardo, no es hijo. ¿Ya? ¿Cuándo lo va a disciplinar el Señor? Un día en la condenación eterna lo va a disciplinar para siempre. No disciplina, sino lo va a castigar para siempre. ¿Entienden, no? Ahí va a ser el castigo eterno. ¿Ya? Ahora nosotros pasamos alguna prueba, alguna lucha, démosle gracias a Dios por eso. Gracias, Señor, te doy. Sé que me duele, Señor, pero ayúdame. ¿Ya? Ayúdame. Purifícame. Y ayúdame, Señor, a mejorar mis caminos para poder salvarme. Y a su nombre. Aquí en Proverbios capítulo 1, versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Habla aquí de la sabiduría. ¿De qué sabiduría está hablando aquí? ¿De la sabiduría terrenal o de la sabiduría de Dios? Aquí habla de la sabiduría de Dios, porque hay dos tipos de sabidurías. Sabiduría terrenal, que dice la Biblia que es animal diabólica, que también se paran en las plazas muchas veces para gritar ahí, hablar su sabiduría terrenal. Eso hay, ¿ya? Pero eso no sirve para nada, ¿ya? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es la verdadera. Sabiduría terrenal es animal diabólica. Más la sabiduría que desciende del cielo, esa es la verdadera sabiduría que el hombre y la mujer debe de buscarlo. ¿Y cuándo va a hallar esa sabiduría? Cuando teme a Jehová. ¿Ya? Cuando teme a Jehová, ahí va a encontrar la sabiduría de Dios. Cuando lee la Biblia, ahí va a encontrar la sabiduría verdadera de parte de Dios. Cuando clama a Dios cualquier cosa, en circunstancia, cualquier problema,
clama a Dios, ahí va a encontrar la verdadera sabiduría de parte de Dios. Ya su nombre. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Aquí estamos en un lugar de reunión. Este es un local, la casa de Dios que Dios ha concedido ya para su obra Iglesia Pentecostal La Cosecha, para reunirnos, para alabar a Dios, para glorificar su nombre, para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, la sabiduría de Dios. Ya su nombre. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aleluya. Esta es una pregunta que Dios nos hace, pero a la vez también una amonestación. ¿Ya? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Pero pastor, si yo me he visto de lo mejor, pero pastor, yo tengo un carro de lujo, pero pastor, yo tengo buena casa, pero pastor, yo soy una persona muy erudita, pero si no tienes a Cristo, eres como dice la palabra de Dios, un simple. ¿Entiende o no? Aleluya. Dices que eres rico, pero Dios no dice eso. Dios, ¿qué te dice? Que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque puedes tener muchas cosas aquí en la tierra, pero no tienes a Dios en tu vida. Y si la persona no tiene a Dios, no es nada. ¿Entiende o no? Persona que no tiene a Dios en su vida, no es nada aquí en la tierra. Ya finalmente lo que le espera es la condenación eterna, caminando para el infierno. Ya su nombre. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hay mucha gente que se burla en estos tiempos de las cosas de Dios, y el burlarse de las cosas de Dios no es nada bueno. Ya, usted no se burle de las cosas buenas, de las cosas de Dios, no. Ya, porque te va a traer condenación, te va a traer castigo de Dios. Hay mucha gente que en estos tiempos se burlan de los cristianos y dicen que Dios va a venir, que ya viene Cristo y nunca viene. Aleluya. Así muchas veces se burla la gente. Abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 o en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1. Mire cómo el diablo, utilizando a la gente, lo utiliza para burlarse. Y para el que está en el camino de Dios o para el que recién acepta a Cristo, sacarlo del camino de Dios. No, ya no sigo el camino de Dios porque la gente se burla. El evangelio es mentira. Dicen que Cristo viene y nunca viene. La palabra de Dios nos enseña que van a venir ese tipo de burladores. ¿Ya? Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1, dice: el día del Señor vendrá. ¿Cuántos creen que el día del Señor viene? Digan gloria a Dios. ¿Y para qué viene? A llevar a su iglesia. ¿Ya? Viene para terminar con todo lo que hay en este mundo. Porque una vez que Cristo arrebate a su iglesia, la tierra se queda sin Dios. Se queda sin Dios. Dios ya no va a haber en la tierra. La palabra que ahora tenemos para leerla ya no va a haber porque va a desaparecer. Cristo viene y arrebata su iglesia y arrebata también su palabra, todo lo que es de Dios. Va a haber hambre y sed en la tierra, dicen Amós 8:11, 12 y 13. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ya su nombre. Pero ya va a ser muy tarde porque ya en estos tiempos ya no va a haber palabra de Dios. Ya, por eso al comienzo le dije, aproveche la oportunidad que Dios le da porque puede ser la última. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya su nombre. Aquí en 2 de Pedro capítulo 3 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos están escuchando? Digan gloria a Dios. Pero la gente burlona no entiende esto. La gente que no conoce a Dios y se deja engañar por el diablo, lo que se burla y dicen que va a venir Cristo y nunca viene, y ja, 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 ji, 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 y siguen con sus creencias y siguen creyendo esas cosas que desde años y décadas dicen que Cristo va a venir y nunca viene. Y a su nombre. La palabra de Dios nos dice que Dios es paciente, ¿ya? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios sabe pues que si la persona se pierde, el final que le espera no es algo bueno. El final que le espera para el hombre y la mujer que se muere rechazando a Cristo es el ay por toda la eternidad, el tormento eterno. Lo que le sucedió al rico. La Biblia nos habla del rico y Lázaro. El rico, estando en la tierra, hacía banquetes con esplendidez, se vestía de los mejores vestidos, ya. Aparentemente no era una persona simple, era una persona, aleluya, que tenía buenas cosas, se vestía de lo mejor, ya. Pero no tenía a Dios en su vida, era un simple, aleluya, y a su nombre. Y después llegó a morir, porque la muerte nos llega a todos. Al rico, al pobre le llega la muerte, ya. Al justo, al injusto le llega la muerte. Todos vamos a morir. Si que Cristo no viene, en algún momento vamos a llegar a morir físicamente. Gloria al Señor. Murió el rico, murió Lázaro también, el mendigo. Y la Biblia dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y del rico, dice la Biblia que el rico murió y fue sepultado. Y luego dice la Biblia que en el Hades, el rico se vio en el Hades y alzando sus ojos al cielo vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y comenzó a clamar, a decir: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aleluya, y a su nombre. Ahí comenzó el sufrimiento para aquel rico que se murió sin Jesucristo, sin haber aceptado a su Salvador. Pero a este rico Dios le habrá dado muchas oportunidades, ya, porque el evangelio va a ser predicado a todo el mundo, a toda persona. Posiblemente había escuchado de Jesús, ya, pero no había tenido en cuenta a Dios, más amaba sus riquezas. Así como había otro rico que la Biblia nos habla también, que decía su alma: alma, muchos bienes tienes preparado para toda la vida, come, bebe, regocíjate, gózate. Y
se confiaba a sí mismo, pensando que con sus riquezas ya tenía su vida asegurada. De repente aquí en la tierra, mientras vivía, tenía su vida asegurada, pero después de la muerte no tenía su vida asegurada, tenía su vida en peligro, ya en peligro de muerte, en peligro de ir a la condenación. Hay mucha gente que se asegura su vida aquí en la tierra, pero su vida después de la muerte no la asegura. Hay que asegurar nuestras vidas con el Señor Jesucristo, para que cuando nos llegue la muerte, pues nuestras vidas aseguradas, nos vamos con Jesucristo para la vida eterna. Y a su nombre. Entonces, pues, el rico estaba en el tormento. Quería al menos que le moje la punta del dedo en agua y le refresque en su lengua, porque estaba atormentado en aquella candela, en una llama de fuego. Entonces Abraham le dijo: ¿sabes qué? Es imposible lo que tú dices. Los que están arriba no pueden pasar para allá donde estás, y los que están ahí abajo no pueden pasar para acá. Hay una gran cima, ¿ya? Y es así lo que le sucede cuando la persona o bien se salva o bien se pierde. Después de la muerte sale su alma, y si se va para la vida eterna, y allá nadie lo puede sacar, nadie, ¿ya? Y si se murió y su alma sale y se va a la condenación eterna por causa del pecado, de abajo tampoco nadie te puede sacar. No hay ni misas, ni purgatorios, ni rezos, ni nada de lo que se haga que te pueda sacar de aquel lugar de tormento. Mientras la persona está con vida, tiene la oportunidad de escapar y de elegir su destino, de elegir su lugar, de elegir a dónde quiere ir a pasar la eternidad. Y a su nombre. Nosotros, ¿a dónde queremos ir a pasar la eternidad? Al menos yo quiero pasar la eternidad con Dios. ¿Usted también? ¿Cuántos quieren pasar la eternidad con Dios? Digan gloria a Dios. Es lo mejor. ¿Ya? Es lo mejor, pues. Vivir eternamente con Dios. Porque si no, lo contrario es vivir eternamente con el diablo. ¿Y el diablo qué te ofrece? ¿Te ofrece paraíso? ¿Te ofrece buenas cosas? Aleluya. No, el diablo lo único que tiene para ofrecerte es sufrimiento eterno, lloro, lamento, ya, tormento. Aleluya, fuego. En el infierno hay gusanos que nunca mueren y el fuego que nunca se apaga, ya. Y el Seol ahí está y nunca se llena, y todos los días las almas descienden para abajo. Personas que se mueren en pecado se van para abajo, ya, se van para abajo. Ya, su nombre. Una persona tuvo una experiencia con Dios, ya, un familiar había muerto de ella, gracias a Dios que se salvó. Y ella dice, bueno, en su sueño, una revelación que tuvo, vio cómo Dios lloraba. ¿Por qué? Por las almas que se iban al infierno. Descendían en cantidad de las almas para abajo, para abajo, para abajo. Ya, su nombre. Es triste y lamentable, pero así es la realidad, pues. La Biblia dice que de 3 personas, 2 se pierden y 1 se salva. Es así. De 3 personas que hay en la tierra, 2 se pierden, o sea, son más los que se pierden. Y solamente 1 es lo que se salva. Dios quiera que usted esté en ese 1. Son 3 millones de personas, 2 millones para abajo y 1 millón para arriba. Y ese millón que se salva va a ser probado y reprobado para ver si es digno de salvarse, de entrar a la vida eterna, o no es digno, y también se va para abajo. Ya, su nombre. Por eso que el Señor Jesús dice en su palabra: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay que esforzarse, ¿entiéndenos? Las pruebas van a venir, las luchas van a venir, pero con Cristo somos más que vencedores y hay que esforzarse.
Muchos porque se burla a alguien, dice que va a venir Cristo, pero nunca viene, ya no se congrega, ya no viene a la iglesia. Acepta a Cristo, pero de ahí se vuelve como el perro a su vómito atrás. ¿Por qué? Aleluya, esa persona no se está esforzando. Entiéndanos. Eso no se esfuerza, y el que no se esfuerza no se salva, pues. Se salva toda aquella persona que se esfuerza a pelear la buena batalla, a echar mano de la vida eterna. Señor, yo estoy contigo y no me voy a separar de ti con tu ayuda. Venga lo que venga, pase lo que pase, me diga lo que me diga el hombre no me va a salvar, me vas a salvar tú, Señor, ayúdame. Entiéndanos, ya su nombre. Pero a veces la carne, pues la carne. ¿Por qué? Porque vive en la carne, no vive en el espíritu. Ya viene la prueba, la lucha, inmediatamente, aleluya, le da lugar al diablo. Ya su nombre. Usted que acepta a Cristo, sepa que el diablo se va a levantar con sus familiares, se va a levantar con sus vecinos, se va a levantar de repente con sus mejores amigos, ¿ya? Para burlarse de usted. Usted no le haga caso, hágale caso a Dios, ¿ya? Si ese burlón no se arrepiente, un día va a terminar en el infierno. Y si ese burlón se arrepiente viendo también su esfuerzo de usted, usted se lo gana para Dios y un día va a terminar con usted en la vida eterna. Y ya no se va a burlar más y no le va a agradecer a usted más bien. Entiéndanos, ya su nombre. Porque para el burlón son dos cosas: o se arrepiente o se, aleluya, muere burlándose de las cosas de Dios y se va para la condenación. No hay otra opción, porque solamente son dos lugares: camino de vida y camino de muerte. Camino de vida para todo aquel que acepta a Jesucristo y vive conforme a la palabra de Dios y soporta las pruebas, las luchas, sigue adelante, ¿ya? Y camino de muerte para todo pues que vive en pecado o de repente aceptó a Cristo pero se alejó del camino de Dios, se volvió atrás, no resistió las pruebas, las luchas y finalmente llega a morir, pues se muere sin, aleluya, habiendo creído en Cristo, pero no se esforzó para seguir. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice el Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya su nombre. De nosotros, ¿cuánta gente se burla? Entiéndanos. ¿Cuánta gente habla mal de nosotros? Aleluya. Hablan mal de la iglesia, hablan mal del pastor. Entiéndanos. Pero nosotros no le hacemos caso, pues. Nosotros no hacemos caso a lo que el diablo habla. Nosotros hacemos caso a lo que Dios dice. Entiendo, y haga usted también eso y le va a ir bien. Entiéndelo. Usted se pone a escuchar a los que le hablan mal, lógico, te van a perturbar. No se escucha al que habla mal contra las cosas de Dios. No se le escucha. Te va a envenenar tus oídos, te va a envenenar tu alma, te va a sacar de la sincera fidelidad a Cristo y te va, aleluya, a poner en el otro camino, en el camino ancho que te lleva a la perdición. Ya su nombre. Al diablo no se le escucha, ya. Aprende a escuchar a Dios solamente, ya. Aquí dice la palabra de Dios que el día del Señor vendrá. En el versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya su nombre. Escucha usted ese estruendo, ¿no? Ya, pero ese es un estruendo de un avión, ya. Ya, pero así no va a ser un estruendo así leve, no. Estruendos. Ya. Así va a venir el Señor Jesús como ladrón en la noche. Va a tocar la trompeta. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Y Él va a venir como ladrón en la noche, pues. Ya, el ladrón espera la noche para robar, ¿sí o no? Así es el ladrón. Ya, y si no hay nadie por ahí vigilante, él te roba, pues. Te roba.
Ya, gloria al Señor. Bueno, que te robe aquí en la tierra, bueno, porque de repente se descuidó en alguna cosa. Pero que no nos vaya a robar el diablo nuestra alma, eso sí, ¿eh? Porque si nos roba el diablo nuestra alma, viene Jesucristo, nos encuentra mal, no nos lleva para arriba. El Señor va a venir de sorpresa, ya, para arrebatarnos para el cielo. Pero solamente van a ser arrebatados todos los que están calientes, todos los que están obedeciendo la palabra de Dios, todos los que se congregan, ayunan, oran, entiéndanlo, leen la Biblia y están tratando de conducirse en el camino de Dios. Ya su nombre. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta tierra en la que nosotros habitamos, todo va a ser destruido, va a ser quemado. ¿Ya? Va a ser quemado. Por eso Dios no quiere que nosotros nos afanemos por las cosas que hay en la tierra. Dice la palabra de Dios, no os afanéis, ¿ya? No os afanéis porque qué voy a comer, qué voy a beber. Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y nos dice el Señor, nos aconseja buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadiduras. Cuando uno busca primeramente a Dios, Dios añade lo que le falta. A su nombre. Y no hay que estar peleándose tampoco por terrenos, por propiedades. Si todo va a ser destruido. Hay mucha gente que a veces se pelea por tierras, por herencias. Ya, hay mucha gente que le gusta la avaricia y le gusta tener más y tener más. Pero muchas veces obtiene con injusticias, haciéndole daño a su prójimo, quitándole a su prójimo las herencias, pasándose de linderos, aleluya, o haciendo documentos fraudulentos, ya, haciendo fraude. Ninguno que haga fraude va a entrar en el reino de Dios, va a estar en el lugar santo. No, ya usted tenga cuidado, no haga esas cosas. Ya Dios lo está mirando todo lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que falsifica a veces firmas. ¿Para qué? Para poder apropiarse de algo que no le corresponde. Falsifican firmas o se prestan para esas cosas. Y eso que es pecado delante de la presencia de Dios, son injusticias, eso es fraude. ¿Entiende? Y Dios condena esas cosas. Y a su nombre. Mire cómo está la política ahora. Las elecciones que han habido. Mire lo que está pasando. ¿Ha escuchado las noticias o no? Todas las cosas que hay. ¿Ya? Y eso siempre ha habido, sino que ahora pues con tantas cosas que hay, tecnología, ciencia, logran detectarlo esas cosas. Los fraudes que hay. Gloria al Señor. ¿Y por qué? Para apoyar a un partido, para apoyar al otro. Dios lo está mirando esas cosas. Aquí de los ojos humanos puede escapar, pero de los ojos de Dios, de la mano de Dios, no va a poder escapar, porque Dios está mirando todo lo que hace la gente. Ya su nombre. Todo Dios lo está mirando. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Usted que es, aleluya, cristiano, quiere evitar con Dios, no haga esas cosas, no se contamine. Ya que el que no conoce a Dios haga esas cosas, déjelo usted y reprenda esas cosas en el nombre de Jesús, pero usted no se contamine con esas cosas que los impíos hacen. Ya su nombre. Dios es justo y Dios quiere que también su pueblo, sus hijos, los que nos salvamos, seamos justos así como Él, porque los justos entrarán a la vida eterna. Ya su nombre. Y si ha cometido injusticias, reconozca sus injusticias delante de Dios. Dígale: Señor, perdóname porque he actuado impíamente, he actuado injustamente, pero vengo a ti para suplicarte misericordia. Perdóname y sálvame, Señor. Zaqueo era uno de ellos. Zaqueo era un hombre injusto, un hombre que vivía estafando, robando y haciendo fraude.
Pero cuando aún tuvo un encuentro con Cristo, él dijo: Señor, si a alguien he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a su nombre. La persona puede estar en diversos tipos de pecados, pero cuando escucha la amonestación del Señor, se arrepiente, pues, y esa es la que se salva. ¿Ya? Volvemos a Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y yo os haré saber mis palabras. Dios te está hablando. Lo que tú estás escuchando es la palabra de Dios. Te está haciendo conocer, saber el camino que te lleva a la vida eterna y también el camino que te lleva a la condenación. Ya su nombre. Y el Señor, ¿qué nos dice? Volveos a mi reprensión. ¿Usted qué hará? Escuchando la palabra de Dios, ¿se volverá a Dios? Porque hay algunos, cuando se les reprende, se molestan, oiga. Se les dice alguna cosa para su bien, pero ¿acaso lo reciben? Se molestan terriblemente. ¿Ya? No hay que hacer eso. ¿Ya? Que alguien de repente te exhorta, te reprende, gracias a Dios. Se recibe con humildad la amonestación del Señor. ¿Ya? ¿Te reprende bien? Bueno, corríjase. Nos corregimos. Nos reprende mal, ahí me molesto. Y a su nombre. Si te reprende mal, pues si su conciencia está bien, tranquilo, no hay problema. Aquel que te reprende mal, un día va a dar cuenta a Dios. Lo hará tiene más alto concepto, o lo hará por otra cosa. Un día va a dar cuenta a Dios a esa persona. ¿Entienden? Pero uno no tiene por qué molestarse, pues. Pero a veces la carne, pues, porque le reprendió mal, ya se molesta. Esa es nuestra carne, que a veces reacciona así, ¿sí o no? Pero para eso hay que orar: Señor, ayúdame a tener templanza, a dominar esta carne, Señor, que me hace, pues, irritarme, me hace molestarme. La palabra de Dios nos dice que el enojo reposa en el seno de los necios. Ya su nombre. Gloria al Señor. Las exhortaciones son muy buenas. Ya. Y porque es para nuestro bien, pues. Ya, para nuestro bien. Ya. El salmista decía que el justo me castigue, me será un bálsamo. Que el justo me reprenda, me será un bálsamo. Y que me castigue, me será para mi bien. Gloria al Señor. Ya su nombre. Pero muchas veces no lo tomamos así nosotros y no lo tomamos mal, pues. Y ahí viene el problema. ¿Entiende? Incluido yo también, porque a veces también yo reacciono mal. ¿Entienden? ¿No? ¿Por qué? Porque a mi carne no le gusta, pues. ¿Entienden? A mi carne no le gusta, pero para eso hay que orar a Dios: Señor, ayúdame a morir en la carne. ¿Ya? Y cuando uno se da cuenta con la palabra de Dios, recapacita: no, yo estoy mal, hice mal. Estoy mal, perdóname, Señor. Ya me perdono con mi prójimo, me perdono con Dios, y sigue adelante, pues. Y a su nombre. Volveos a mi reprensión. ¿A cuántos Dios los estará reprendiendo en esta mañana? Ya. Dice el Señor: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Mire, desde aquí ya estaba profetizado, ya estaba hablando Dios a través de sus siervos lo que iba a acontecer. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y cuando vino Jesucristo, vino pues para derramar su espíritu. El apóstol no era Juan el Bautista, cuando iba a bautizar al Señor Jesús, él lo presentó y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también decía Juan el Bautista: yo a la verdad bautizo en agua, pero el que viene tras mí, él os bautizará
con Espíritu Santo y fuego. Y a su nombre. Abra su Biblia en San Mateo capítulo 3, versículo 10. Esto que está aquí en Proverbios se vino a cumplir cuando vino Jesucristo. ¿Ya? Proverbios capítulo 1, versículo... San Mateo capítulo 3, versículo 10. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? El que hoy entienda, dijo... ¿Quién dijo? ¿Alguien sabe o no? El que dijo, el que hoy entienda. O el que le entienda, dijo, ¿no? ¿Ah? ¿Quién? Un hombre de Dios dijo así. Sí, Daniel. El que lee, entienda. A ver, vamos a ver en San Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay que cuidarse de esto, ¿eh? Y ya, es una amonestación también del Señor, que ya el hacha está puesta a todo raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y a su nombre, que te corte Dios de nada bueno. Y lo peor, al fuego. Este fuego no es el fuego que... Esta es la condenación. Y ya, Dios lo corta. ¿Por qué? Porque no da buen fruto, pues. Dios quiere que nosotros demos buenos frutos. Versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Quién es este yo? Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya su nombre. Ahí está lo que está hablando Proverbios también, acerca que le iba a dar el Espíritu, su Espíritu. ¿Y quién vino haciendo estas cosas? El Señor Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya su nombre. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Antes del Señor Jesús de recoger a su iglesia, Él va a limpiar su iglesia. Él va a limpiar. Ya. Va a apartar al trigo de la cizaña. Ya. Él va a limpiar. Ya. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya su nombre. ¿Qué somos nosotros aquí estando en la era? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Ah? ¿Somos trigo? Sí. El trigo hace lo que Dios dice en su palabra. ¿Ya? El trigo no murmura de su prójimo. El trigo no habla mal. El trigo no siembra discordias entre hermanos. Es el trigo. El trigo obedece lo que dice el Señor Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el trigo. La cizaña no. La cizaña está carcomiendo por ahí por abajo. Es la cizaña, pues. ¿Ya? Pero un día va a ser quemada. En una oportunidad alguien le dijo: Señor, déjanos sacar la cizaña, pues. No, el Señor no le permitió. Todo en su momento, todo a su tiempo. ¿Ya? Señor, Él mismo va a limpiar el trigo de la cizaña. Ya su nombre. Proverbios capítulo 1, versículo 23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y sobre usted también que está aquí presente, usted todavía no tiene a Cristo en esta mañana, acéptelo a Cristo y Dios va a poner su Espíritu Santo en usted. ¿Quiere recibir el espíritu de la promesa o no?
Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya su nombre? ¿Cuál promesa? La que está en Ezequiel 36:25. Y también aquí hay otra promesa, que va a derramar su Espíritu sobre vosotros. En Ezequiel 36:25 ahí también habla, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis y guardéis mis estatutos, mis decretos, y los pongáis por obra. A su nombre. Versículo 24 dice, aquí ya viene otra cosa: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ya su nombre. Dios nos reprende, nos habla, nos exhorta, nos llama, pero Él no nos obliga. Nos deja libre albedrío. ¿Ya? Si le escuchamos, bien. Si no le escuchamos, no hay problema. Pero ya el Señor nos dice qué va a pasar si no queremos oír al llamado de Dios, a la amonestación del Señor. ¿Ya? Va a venir calamidad. ¿Ya? Va a venir destrucción. Va a venir tribulación y angustia. Ya su nombre. Y eso es lo que está pasando ahora en estos tiempos con la humanidad. Nosotros también como cristianos pasamos esas tribulaciones y angustias, pero Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque estamos con Dios, pues. Pero el mundo no hay quien lo ayude. El hombre no te va a poder ayudar. El único que te puede ayudar es Dios en la angustia, en la tribulación, cuando le invocas a tiempo, cuando le invocas su nombre. Mientras haya la oportunidad, mientras Dios te dé la oportunidad, tiene la oportunidad la persona de invocar el nombre del Señor y alcanzar la ayuda de Dios. Pero esa oportunidad en cualquier momento se te acaba, y por más que clame la persona, ya no va a haber más respuesta de parte de Dios. Ya su nombre. Dice en el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ya su nombre. Habla de prosperidad de los necios, pero es una prosperidad falsa, pues. ¿Ya? Así, con este tipo de engaño también va a venir el anticristo, donde dice que lo va a prosperar todo, con tal de que reciba la marca en la mano derecha y en la frente para que puedas comprar y vender, y seas una persona pues que no te falte nada. Pero es una prosperidad falsa. Ya su nombre. La prosperidad que te da Dios en estos tiempos ahora, cuando uno obedece su palabra, es la prosperidad verdadera, la bendición de Dios verdadera. Ya, no con injusticia, no haciendo lo malo, sino haciendo lo bueno, buscando a Dios. Cuando uno busca a Dios y cumple con sus diezmos, con sus ofrendas, Dios lo va a bendecir hasta que sobreabunde, porque es la promesa de Dios. Y esa prosperidad es la que dura para siempre. Más la prosperidad que te dan los impíos, los ignorantes, eso no dura. Ya, eso más bien te va a condenar un día. Por eso que aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha, los miembros de este lugar, Dios dice que no reciban pensión 65. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa ayuda es del impío, ya que aparentemente con una apariencia de piedad te apoya, pero
pero Dios sabe qué es lo que hay detrás de eso. Entiéndanos, ¿qué hay lo que hay detrás de eso? ¿Ya? Y ese es el principio del anticristo. Así va a venir el anticristo dándote dádivas. En vez de enseñarle a la gente que trabaje, en vez de enseñarle a la gente que, aleluya, se gane su dinero con el sudor de su frente, haciendo lo bueno, trabajando, haciendo algo, le enseñan a ser ociosos. Por ahí, una oportunidad, se estaba construyendo un local para la iglesia y por ahí el albañil fue a contratar por ahí personas de por ahí, pues no, para que puedan ahí trabajar también. ¿Y acaso quisieron trabajar? ¿Qué dijeron? No, a nosotros nos da ayuda el gobierno, nosotros aquí no trabajamos. ¿Por qué? Porque con la ayuda del gobierno vivimos solamente. ¿Y a su nombre? En otras palabras, ¿qué les está enseñando? A ser ociosos, pues. Y la Biblia condena eso. La Biblia dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Y a su nombre? Esa riqueza es vana. ¿Ya? Esa es la prosperidad de los necios. Y la Biblia dice que los echará a perder. ¿Y a su nombre? Pero más la riqueza que Dios te da, esa es verdadera y esa es duradera. ¿Entienden? Y Dios quiere que seamos ricos con Él. ¿Ya? Y también, por supuesto, aquí en la tierra vamos a ser ricos cuando nosotros ofrendamos, diezmamos para Dios. Dios nos va a bendecir. Trabaje mucho o poco, Dios lo va a bendecir, lo va a tener bien bendecido. Donde ponga la mano, ahí va a estar la bendición de parte de Dios. ¿Ya su nombre? Hay que buscar la verdadera prosperidad que viene de parte de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y esa prosperidad llega cuando uno le busca a Él primeramente. ¿Ya su nombre? Y terminamos en el versículo 33, dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ya, ahí está la promesa de Dios, la esperanza que tenemos. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Ya su nombre? ¿Quiere vivir usted tranquilo sin temor del mal? Acepta a Cristo como Salvador. Venga a Cristo, sálvese. No hay nada mejor que tener a Cristo en nuestra vida. Vamos a vivir confiados en Dios. Nuestras vidas aseguradas con Dios. Amén. Muchas cosas más quisiera hablarles, pero por ahora, ahí nomás, todo de pie. Nos ponemos de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Todos de pie, por favor. De pie, mi hermano. Se queda dormido nuestro hermano. De pie, por favor. Ya puede guardar su Biblia. Se ha levantado medio sonámbulo. Aleluya. Levante su mano para Dios. Cierra sus ojos. Diga conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Señor mi Dios, Padre celestial, Dios eterno y todopoderoso, he hablado tu palabra, Señor. Que tu palabra no regrese vacía. Haz conforme a tu voluntad. Salva las almas. Cambia, transforma, liberta las vidas que han venido a este lugar, Señor. No las dejes, Señor, sin salvación, Padre. Tócalos, convéncelos, redarguye, Señor, ese corazón duro, ese corazón de piedra. Cámbialo ahora y pon un nuevo corazón, ponga un corazón de carne y ponga tu Espíritu Santo dentro de cada uno de vosotros, conforme tu promesa, Señor, y quema toda obra del diablo en el nombre de Cristo. Salga diablo, salga demonio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración por todos los que quieren aceptar a Cristo, quieren reconciliarse con el Señor. Levanta su mano, cierra sus ojos. Repite estas palabras conmigo. Diga: Señor mi Dios. Todos: Señor mi Dios, he oído tu palabra y yo creo que es verdad. Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador de mi alma. Creo, Señor, que Dios Padre te ha levantado
de entre los muertos. Tú vives para siempre. Señor Jesús, límpiame de todo lo malo que haya hecho delante de tus ojos. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Señor Jesús, ayúdame a hacer tu voluntad, a guardar tu palabra, a vivir como sabio, a caminar en el camino que lleva a la vida eterna. Salva mi alma, Señor, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y que mis vestiduras estén blancas, resplandecientes para el día de tu venida. Diga: Señor Jesús, pon tu espíritu dentro de mí y ayúdame a perseverar hasta el fin. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Aplausos contentos para Jesús. Todos, alábala al Señor. Aleluya.